Listo. Ahí estamos grabando. Bien. Como dije, vamos a estar metidos y sumergidos en este libro tan hermoso que es el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Dios revela por medio de Jesucristo al apóstol Juan. Juan no estaba pasando sus mejores días, sus mejores últimos días de su vida. Juan estaba siendo perseguido por un emperador que quería ser Dios, querían que le adore, querían que digan que César es el Señor. Y si vos eras cristiano en esa época, era muy difícil ser cristiano porque eran perseguidos, eran torturados. Ahora vamos a ver más adelante de las cosas que estaban haciendo. Pero ¿sabés qué? A un puñado de personas eran fieles al Señor. Un puñado de personas no le venían no eran cristianos de domingo en domingo, no abrían la Biblia solamente cuando iban a la iglesia, eran cristianos fieles. Que si vos decías que que Jesucristo es el Señor, seguramente te ibas a poner en problema. Ahora, si vos no decías que Jesús es el Señor y decías César el Señor, el Domiciano, que era el emperador en ese momento, era el que gobernaba y el que dominaba esto, no ibas a tener problema. Ahora, si vos levantabas en alto tu fe, levantabas en alto la bandera de Jesucristo, lo más probable es que ibas a tener problemas. Y esto, si uno lo tiene que hacer una aplicación práctica hoy en día, si nosotros en todo tiempo vamos a hacer luz en el lugar, en el ámbito y en el hábitat donde nos dirigimos, ya sea facultad, trabajo, escuela, ministerio, en cualquier parte, si nosotros todo el tiempo queremos ser luz o con familiares que aún no conocen al Señor, si queremos ser luz, lo más probable es que vamos a ser quizás murmurados, quizás criticados, quizás, bueno, y que, porque ahora se cree que, ¿no? Y quizás si vos te pones que te pones a contar lo que hizo Jesús, lo más probable vas a tener problemas, ¿sí? Ahora, si vos nunca decís y nadie conoce que vos del Señor, que vos, tu Padre es Dios y que su Hijo es Jesús y que Él murió por vos en la cruz y que vos no pasás por alto, es como decía José Gómez el domingo, lo conocían porque era hincha de River, pero no conocían que él era del Señor. Debemos marcar una diferencia. No somos de este mundo, sí, pertenecemos a este mundo, pero no somos de este mundo. Le pertenecemos a Él, ¿sí? Somos de Él. Somos privilegiados porque tenemos un Padre, ¿no?, en cuál acudir. Vos sabés que hoy en día las personas acuden a estampitas, a ídolos, a iglesias, para poder buscar un consuelo. El cristiano, hay muchos que dicen, bueno, me aferro a una iglesia, me aferro a algo para poder estar fuerte. No, no. Acá es una relación que Dios quiere que tengamos con Jesucristo, que lo podamos conocer, que podamos profundizar en Él y conocer y qué quiere para Él, para nuestra vida. ¿Qué quiere? Entonces, el libro Apocalipsis revela por medio de Juan, ¿no? Y escribe, le revela y le dice, bueno, escribe a las 7 iglesias que están en Asia Menor, ¿sí? Escribe, ¿no?, por medio de Jesucristo. Y es esas iglesias que nos representan de una u otra forma cada uno de nosotros, ¿sí? Esas 7 iglesias representaban la iglesia en todo tiempo, si no eran 7 iglesias exclusivas, si no eran 7 iglesias que representaban todo, ¿no?, lo que un cristiano es, ¿sí? Que conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu fidelidad, conocía su queja, su elogio, su recompensa, su exhortación, ¿sí? Y así vamos a ver cómo una u otra manera los mensajes a la iglesia veían, ¿no?, lo bueno y lo malo de cada uno, ¿sí? No hay iglesia perfecta. Vimos la iglesia de Esmirna el lunes pasado, ¿sí?, y no tenía ninguna queja contra ellos. Era una iglesia que vos y yo no hubiese gustado estar en esa iglesia, porque era una iglesia llamada perfecta, porque no tenía nada el Señor Jesucristo en ponerle una queja, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo del 12 al 17. A ver, lo tengo por acá. Vamos a ver si se ve. Si nos ayuda la tecnología. Sandro y Ángela no pudieron volver, ¿no? Parece que no.
A ver. ¿Se llega a ver? A ver, para. Sí. A ver. Algo pasó. A ver ahora. Bueno, hay algo que está pasando. Bueno, el libro Apocalipsis. Bien, no me deja pasar. Ahí está. Apocalipsis 2 del 12 al 17. ¿Lo tenés ahí? ¿Quién me lo Sí. puede leer? ¿Quién Mensaje tiene ganas de leer? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermoso. Como vimos los lunes pasados, ¿sí? Está en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y estaban muy cerca, había muy poca distancia entre una iglesia y la otra, unos 50 a unos 70 kilómetros de distancia entre una y otra, ¿sí? Está en número 3, Pérgamo, más bien cerca del mar estaban, ¿sí? Vemos que tenía unas ruinas, estas son las ruinas de Pérgamos, está así como la ven, bastante conservada, ¿sí? Ahora, Pérgamos, la palabra Pérgamo significa pergamino. ¿Por qué? Porque era una principal religioso, un centro religioso, ese era uno de los principales centros religiosos de ese momento, ¿sí? Había iglesia, había mucha idolatría, ellos adoraban al dios Zeus, ¿sí? El dios Zeus, que en ese momento era un ídolo, ¿sí? También Esculapio, que era el ídolo de la medicina. Creo que acá está una estatua. Vos ponete a pensar que ellos estaban adorando y se estaban inclinando a algo, ¿no? Esto como hoy en día poder decir, bueno, mira, sí, yo soy cristiano evangélico, pero sigo haciendo, no sé, sacrificios, le sigo haciendo algo que no está bien, sigo adorando a las imágenes que tengo, a las estampitas que me quedaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos estaban adorando, poner esto que era Esculapio. Esculapio era el ídolo en ese momento de la medicina. ¿A quién ocurría si tenían una enfermedad y demás? Al ídolo, le adoraban a él, le hacían sacrificio a él y demás. Como vimos, la situación geográfica, ¿sí? Es impresionante porque Pérgamo queda justo arriba de una colina. Si vos te parás y te situás ahí cerca, del lado de Éfeso, del lado de Esmirna, que es Izmir, ¿sí? Vos lo vas a ver que Pérgamo está muy elevada porque está sobre arriba de una colina, ¿sí? Esto es como decir, bueno, tras la sierra en Córdoba, que está sobre una colina, y todo tras la sierra seríamos todo Pérgamo. ¿Se entiende? ¿Sí? No era tan importante como las ciudades de Éfeso y Esmirna, que eran ciudades opulentas, tenían puertos, tenían su propia moneda, tenían escuela, tenían
muchas más cosas más avanzadas que Pérgamo, ¿sí? Pérgamo hoy en día no hay nada, salvo esa ruina que vimos anteriormente. Pero hoy en día, Pérgamo, no hay nada. No hay una ciudad opulenta como en Esmirna o como en Éfeso, ¿sí? Así que, pero algo para destacar, había una biblioteca inmensa en Pérgamo, ¿sí? Había una biblioteca. ¿Y sabés qué encontraron en esa biblioteca? Encontraron una cantidad de rollos, unos 200.000 rollos había en esa biblioteca. Por eso se llama Pérgamo, que deriva de pergamino, ¿sí? Así que algo para destacar, decir, bueno, en ese momento encontrar pergaminos, rollos, 200.000 no era poco, ¿sí? Por eso era muy importante esta ciudad en ese sentido. Así que algo para pensar que lo más importante que había en ese momento, que el emperador Domiciano y también el César, ¿sí? Se autodeclaró Dios en ese momento. Entonces todos iban y adoraban a Dios y al César y decían, el César es el Señor y querían que le adoren a él y demás. Pero querían hasta que les hagan sacrificio a él. Pero los que se rebelaban y decían, no, Jesucristo es el Señor, ahí empezaban a tener problemas, ¿sí? Así que un bosquejo muy, muy parecido a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Vamos a ver su título, ¿sí? Cómo se presenta el Señor Jesús. Luego vamos a ver el elogio que tiene para esta iglesia, ¿sí? Porque siempre tiene el Señor Jesús algo para elogiar a la iglesia, siempre tiene algo para decirte algo bueno a vos y a mí, para decirnos qué cosas buenas tenés vos como hijo de Dios y qué cosas buenas tengo yo como hijo de Dios, ¿sí? Pero también tiene algo que quizás Dios nos marca, ¿no? Y marcaba en esta iglesia y tiene una queja para decirle, que la vamos a ver. También luego lo exhorta, ¿no? Que tiene dos exhortaciones muy buenas que vamos a ver y luego tiene la recompensa. A diferencia de la otra iglesia de Éfeso, tenía su título, su elogio, su queja y tenía su, perdón, no me acordaba si era en Éfeso, tenía su, lo que cambia, su exhortación. Un momento, no, en este cuaderno no. ¿Dónde está el otro cuaderno mío? Perdón. Un segundito. ¿En Éfeso puede ser consejo que habías dicho? Ahí está, su consejo. Cuando lo dijiste me lo anoté en el cuarto lugar cambia su exhortación por su consejo, ¿sí? Y eso en Éfeso. Y en Esmirna la diferencia que hay de Esmirna es que solo tenía 4 cosas, no tenía queja ni tenía, tenía su título, su elogio, su exhortación y su recompensa. Solo 4 cosas tenía la iglesia de Esmirna, ¿sí? Así que vamos por el primero, que es su título. Dice así el verso 12. ¿Lo tenés ahí? Sí. Capítulo 2, verso 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando uno habla de la espada de 2 filos, uno sabe, ¿no?, a qué se está refiriendo. Cuando menciona la espada, ¿no?, era mencionada como una espada grande, afilada de los 2 lados, ¿sí?, que corta tanto en derecha como en izquierda, ¿sí?, y que tiene poder absoluto y es vencedor, ¿sí? ¿Qué es la espada de 2 filos? Es lo que de la palabra del Señor Jesucristo sale, ¿no?, con poder, ¿sí? El que tiene el poder absoluto y el que tiene el poder para vencer, ¿sí? Eso que es la palabra de Dios, ¿sí? Eso es la espada de 2 filos. Así que algo para tener en cuenta. Vayamos un segundito a Filipenses 2, ¿no?, que habla acerca del descenso de Cristo, donde habla de la gloria. No lo busque. Pero ahí cuando habla en Filipenses 2, que habla de la gloria, la tierra, de la cruz, ¿no?, de
la gloria a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz al sepulcro, después fue exaltado y recibe el nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se va a doblar, ¿no? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ¿te acordás? Y que confiesa es el Señor. Cristo, ¿no? Que se presenta no solo como el Señor, sino como el defensor de la iglesia. Y acá vemos que escribe al ángel de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, ¿sí? Acá entra en juicio no solo con los enemigos, sino con los, no solo con los enemigos, sino con los que estaban en ese momento, ¿sí? Así que escribe al ángel que es el pastor, el líder de la iglesia de Pérgamo, y el que tiene la espada de dos filos dice eso, o sea, el Señor Jesús, que es el que tiene el poder absoluto, que tiene el poder de vencer, dice esto, ¿no? Y advierte a la iglesia. Advierte. ¿Qué advierte? Vayamos, está justo en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 16. ¿Qué advierte? Léelo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza, ¿sí? De su boca sale, dice, de su boca sale una espada aguda de dos filos. O sea, la palabra del Señor Jesús, que penetra y corta, ¿no? De los dos lados, tanto de derecha como de izquierda, y llega a penetrar, eso es lo que dice el Señor Jesús. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno profundiza, medita y acampa en un pasaje, quizás a veces cuando uno dice, es el devocional, completé, qué dice el autor y qué me habló a mí y demás, y uno complete, ya lo tengo completo. A veces cuando, no sé si te pasa a vos, pero a mí a veces con un solo versículo y uno medita y medita, Dios te habla y uno profundiza, porque de cada palabra uno saca, ¿no? Porque tiene vida. Y las palabras de Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, ya sea le hablaba en forma directa o a través de parábolas, ¿sí? O a través de ejemplos, ¿no? Él veía un momento, un ejemplo, y él contaba una parábola o contaba ejemplos de lo que iba a venir. Pero sabés que muchas veces los discípulos no entendían lo que él le decía, y le dice, ya vas a entender, ya lo vas a ver, ¿sí? Así que acá le está advirtiendo, ¿no? En su título, que advierte a la iglesia, que le dice que de su boca sale la palabra con autoridad, que de su boca sale la palabra con fuerza, que de su boca, de todos los que están atentos, los creyentes de Pérgamos, que están al frente, ¿no? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, dice esto. Ahí se está, ¿no? Advirtiendo a la iglesia, ¿no? Diciéndole, mirá, el que dice, ¿no? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Pero también revela, mirá lo que dice en Hebreo 1.3. A ver quién es más rápido que buscarlo y lo lee. Hebreos 1.3, léemelo por favor. Vemos cómo revela su poder. ¿Leo? Sí, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor a los Hebreos, de una forma tan clara, ¿no? El Señor Jesucristo muestra su gloria y muestra su poder. La palabra que es la parte de Dios, ¿no? Que da las órdenes, ¿no? Vemos cómo Él de una u otra forma revela, ¿no? Su poder. No sé si vos podés entrar en esto, ¿no? En poder decir, bueno, aquel que habla, que tiene poder de hablar y poder de sanar, de poder confiar, de poder... Estamos del lado de la victoria porque Él venció. Esa palabra que a mí me asombra, el que es vencedor, ¿no? Revela, ¿no? ¿Qué revela? Que el poder. Él estaba hecho hombre, siendo Dios, ¿no? En su tiempo de humanidad, ¿no? En su tiempo de estando acá en la tierra, él revelaba lo que era, estando con su padre, lo revelaba a quienes, a los que estaban cerca,
y no solamente a través de milagros, de sanar, de curar, de que del clima que le obedezcan, de todo, ¿no? Él revela su poder. En Apocalipsis 1.10 habla acerca de: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Ahí vemos que compara su voz como una voz de trompeta. Yo no sé si pero a mí me asombra saber que él tiene poder. ¿Sí? Revela, ¿no? Por eso el libro de Apocalipsis, la palabra, ¿no? En el original quiere decir revelación. Él está revelando, ¿no? Está diciendo: el que tiene la espada de 2 filos, dice esto, ¿sí? Así que hace una comparación, ¿no? Pero en tercer lugar dice que demuestra su intención. Demuestra su intención. ¿En qué? Vayamos a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te acordás? ¿Te acordás ese versículo? Muchos lo hemos estudiado en memoria. Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva, es eficaz y demuestra, ¿no? Y más cortante que espada de 2 filos, dicen. ¿Sí? La iglesia de Pérgamo, que estaban mal con la doctrina. Estaban mal, ellos eran fieles y todo, iba a la iglesia, todos se congregaban, iban a la reunión de oración, y quizás muchos que estaban en la iglesia estaban tocando en la alabanza, quizás tenían su música especial, quizás uno era líder de jóvenes, o quizás uno era líder de matrimonio, pero estaban todo el tiempo sirviendo, haciendo esto, pero estaban mal en su doctrina, estaban metiéndole condimento que el Señor Jesús le dijo: no, entonces esa intención, ¿no? Que estaba mal en la doctrina, solo ¿quién? El Espíritu Santo puede mostrar a una persona que está en un mal camino, solo el Espíritu Santo. Cuando uno está en pecado, ¿no? El que está en pecado sabe que tal día y a tal hora uno va a hacer tal cosa y sabe que lo va a hacer con una intención. ¿Sí? Por eso esa intención que ahora Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Eficaz, y que demuestra a la iglesia, ¿no? Esto, solo el Espíritu Santo te puede decir: esto no lo haga, esto es pecado, esto lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Si sos su hijo, acabaste de hacer de devocional, oraste, estás sirviendo, estás liderando quizás alguien o una persona, está ministrando, discipulando, bueno, no hagas esto, no estés en pecado. ¿Quién te demuestra eso? El Espíritu Santo de Dios. Puede mostrar a eso, ¿sí? Es hermoso ver que el poder de la palabra de Dios en el corazón del ser humano, ver cómo penetra, ¿no? Y hacer de cuenta de cómo somos y qué hacemos, ¿sí? Entonces, eso, la intención acerca del título. ¿Qué más? Su elogio, Apocalipsis 2:13. Ya vimos su título, ¿no? Vimos cómo el Señor Jesús advierte, el Señor Jesús revela, pero también su intención, ¿sí? Su intención. Pero acá en su elogio me encanta, ¿no? Porque habla acerca de una afirmación doble. Leemos juntos: yo conozco tus obras. El Señor Jesús conoce tus obras, sabe lo que vos haces a solas con una persona, sabe si vos estás mandando mensajes de ánimo a hermanos, amigos, sabiendo que están pasando por pruebas, por dificultades, o quizás alguien que no es del Señor sabe que lo que estás haciendo con esa persona para poder predicar, y le estás acercándole, él le está llamando, le está haciendo de bendición, le estás mandando un versículo, quizás le estás mandando una predicación, y estás ahí, y vos ves que nadie te ve lo que estás haciendo, pero sí el Señor Jesús ve. Entonces ahí le da un elogio impresionante, una afirmación doble. Mirá lo que decían: retenían su nombre y no negaban su fe. Esto es lo que a uno nos tiene que hablar y decir: bueno, yo conozco tus obras, y de dónde moras, de dónde está el trono de Satanás. Ahora vamos a hacer hincapié en eso. Pero retienes ¿qué? Mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
este versículo podríamos estar horas hablando y desmenuzando, ¿no? Exegéticamente, ¿no? En desmenuzar, yo conozco tus obras, y de dónde moras, de dónde habitas, ¿no? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Sabes que el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando este puñado, este grupo de la iglesia en Pérgamo? Sabía, pero aún así lo elogiaba y lo afirmaba, ¿no? Que sabía que ellos retenían su nombre y que no iban a negar su fe. Ellos no iban a decir César el Señor, ellos decían Jesucristo es el Señor. Y se metían en un problema, y ahora vamos a ver lo que le pasó a Antipa, lo que le pasó en Esculapio, ya vimos. ¿Sabes qué? Hay muchas, quizás lo vimos, José Gómez hablaba y decía, qué difícil es poder llegar al corazón de un tano, al corazón de un italiano, saber que ellos están metidos, y aún así los creyentes. Aún así los creyentes es muy difícil decirle, mirá, cuando uno se aparta, ¿no? Aparta quiere decir ser apartado del príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, que lo dice acá, ¿no? El trono de Satanás. ¿Sabes una cosa? Que el trono de Satanás es el que gobierna este mundo. Si uno prende la televisión, o prende la radio, o se mete en las redes, y uno ve que está todo tirado al mal. Hoy en día, decir llegar santo en el matrimonio es para otra época. Esto dejarlo para 20 décadas atrás. ¿Cómo que llegar santo y puro al matrimonio? ¿Cómo es eso de no probar? Y los adolescentes lo mismo. ¿Cómo es eso de poder decir, no, hasta aún en las iglesias se ven que los chicos dicen, bueno, yo me puedo apartar, yo conozco, sé de Cristo, sé que es mi Salvador, pero hay muchos se apartaron y viven un poco en el mundo. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que estés un tiempo apartado o un tiempo frío, como veíamos en otras iglesias. Ellos quieren que uno siga firme y que no niegues tu fe, ¿sí? Así que esa afirmación de retener su nombre, ¿no? Habla acerca de, en esa época que estaban muy perseguidos, ¿no? Por los romanos. Si vos eras ciudadano romano, como vimos el lunes pasado, ¿qué te pasaba? Tenías un privilegio que no todos tenían. Ahora, si tus padres eran de Galilea, de Nazaret o Jerusalén, lo más probable es que ibas a tener problemas, obviamente, de los judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Porque había muchos judíos que aún negaban, ¿no? Que Jesucristo fue el Mesías. Y vino a ellos, y ellos lo despreciaron, dice la Biblia, ¿sí? Así que dice que Antipa, el pastor de Pérgamo, presta atención, Antipa, el pastor de Pérgamo, bajo el imperio de Domiciano, como habíamos dicho, fue quemado vivo en este lugar. El toro de Falaris. ¿Quién era esto? ¿No? Esto era una imagen, ¿no? Que ahí ves, no sé si te das cuenta que tiene como una tapa. ¿Lo ves? Tiene como una tapa. Vos sabés que el pastor de Pérgamo, por decir, por no negar su fe y por decir Jesús es el Señor, fue quemado vivo ante miles de fieles mirando, ¿no? De cómo una persona, por no negar su fe, por retener el nombre del Señor Jesús, fue quemado vivo. Y se prendía ahí adentro era todo hueco, ¿no? Y lo ponían en el cuerpo, ¿no? Y lo prendían fuego vivo. Y hacía como un eco, ¿no? Si uno estudia, ¿no? Y profundiza, esto hacía como un eco, gritar, ¿no? Cuando se iba quemando y estaba ahí adentro. En eso hacía como un eco y salía hacia afuera los gritos. ¿Vos te imaginás esa escena? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado en ese momento? Quizás ahora es muy fácil ser cristiano, quizás hay países hoy en día que ser cristiano es muy difícil, pero quizás aún a nosotros nos parece que el predicar nos va a dar vergüenza, el querer llevar a otro a los pies de Cristo, que lo haga otro, que tiene más experiencia o sabe más. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos de una u otra forma bendecido a otro, que no neguemos su fe. Y Dios te habla y te dice, mira, esa persona se está yendo al infierno. Esa persona, si le agarra el coronavirus, se muere. ¿Y a dónde va? Sabés que el toro de Falaris, ¿no?
Por aquel entonces se consideraba el toro un animal sagrado. Y dicha tortura consistía en una estatua de toro, ¿no? De buey de bronce, hueca, con una puerta lateral donde se introducía a ese prisionero. En este caso fue el ejemplo, ¿no? De Antipa, el pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué le pasó? ¿Sabés que se encendió esa gran hoguera bajo la panza de la estatua de ese toro de Falaris? Así que el río, estando ahí, se fue asado lentamente, fuego poco a poco. ¿Qué fue lo gracioso de esta clase de tortura? Es que era la única que la apertura era la boca y los orificios nasales del animal, porque los gritos del río salían transformados en bramidos debido a la resonancia de la cavidad. Dios aún en esto lo elogiaba porque no negaban su fe. Esto aún el Señor Jesús, por retener su nombre, ¿no? Lo elogiaba porque sabía lo que estaban siendo perseguidos. Sabían que ellos, al ser ciudadanos no judíos, no romanos, estaban metidos en problemas si eran fieles. Y acá vemos el toro, la muerte del toro, ¿no? La muerte se me fue. De Antipas. Vemos ahí, como si ven ahí la imagen acerca del toro, ¿no? Cuando lo sacaban ya el cuerpo todo quemado. En segundo lugar, ¿no? La muerte, bueno, ahí vemos la barriga del toro de Falaris. Pero antes de pasar a su queja, me quedó una cosa acerca de que muestra la omnisciencia. Ahora que no me deja pasar para atrás. Muestra la omnisciencia, ¿sí? La omnisciencia de Jesús. Ahí vemos, como decía, ¿no? Acerca de donde está sentado el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipa, mi testigo fiel. Conozco tus obras, donde moras, ¿sí? Jesús sabe todo, sabe que fueron fieles, pero estaban en peligro, y él lo sabía, ¿sí? Pero también, no solamente la omnisciencia, el elogio de la omnisciencia de Jesús, sino que eran la fidelidad a su nombre. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a leer lo que no lo leímos recién, acerca de la que retienen mi nombre, ¿sí? ¿Lo tenés ahí? ¿Quién me lo puede leer? Alguien que no leyó, a ver, para que no se duerma. ¿No me das un vasito de agua? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un versículo para memorizar, un versículo que todo creyente uno lo debe saber, ¿no? Acerca de lo profundo que es, ¿no? Es más cortante que espada de dos filos, y que penetra y atraviesa, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Esta palabra, discernir lo bueno y lo malo, no discernir las cosas que están mal y las que están bien, discernir esto me conviene y esto no me conviene, discernir esto no le apetece al Señor y esto, ¿sí? Entonces, algo que debemos pensar que solo en Cristo hay salvación. Pérgamo, a pesar de todo, retenía el nombre de Jesús como el estandarte de su fe. Eso es lo que uno tiene que pensar y decir, retenían, ¿no? El nombre de Jesús como un estandarte, ¿no? El Jehová, ahí se me fue, Jehová, Jireno, Jehová, ¿cuál era, Lau? Lisi. ¿Cómo? Ah, Giovanni, sí, Jehová mi estandarte, sí. Jehová mi estandarte, no me sabía, no me acordaba de... Sí. Bien, ahora vemos por su queja. Su queja, capítulo 2, versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, las que yo aborrezco, ¿sí? Entonces, sus quejas son dos, como vimos, las doctrinas de Balaam. Y vamos a ver qué era eso. Acerca de los nicolaitas habíamos visto el lunes pasado, no el anterior, en la iglesia de Éfeso también, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién sabe qué era la doctrina de los nicolaitas? ¿Qué era Nico y Laíta? ¿Se acuerdan? No me acuerdo bien lo que quería decir Nico y Laíta, pero un ser superior, es decir, que diríamos, los obispos estaban sobre todo, arriba de todo, y eran superiores, y debajo estaba el resto de los creyentes, algo así. Sí, así. Pero vamos a ver bien, Esteban, ¿eh? Distorsionaban el mensaje, ¿puede ser? ¿Cómo? Ahí. Había notado que distorsionaban el mensaje. Claro. Vos sabés que en muchos que distorsionan la palabra de Dios, le hacen hablar algo que no es, ¿no? Si yo hay algo que yo predico un versículo y lo saco de contexto sin que tenga otro significado, ¿no? Eso es distorsionar, ¿sí, no? Eso es distorsionar, es ponerle otro significado a lo que está diciendo. Es hacerle hablar a la Biblia de lo que es. Pero acerca de la doctrina de Balaam, dijo, pocas cosas, pero suficientes para la que él llamará al arrepentimiento. La doctrina de Balaam, ¿sí? Eran pocas cosas, pero suficientes para que él llamara al arrepentimiento. En esta iglesia comían cosas sacrificadas a los ídolos. Vos ponete a pensar que un creyente, por eso se quejaba el Señor Jesús, porque estaban teniendo esa doctrina de ellos, de Balaam, que era comer comida sacrificada por los ídolos. Entonces, eso no podía pasar. Esto es como decir, bueno, mirá, soy del Señor, sé que Jesucristo murió por mí, Él me perdonó, Él clavó su sangre derramada, fue lo que me limpió de pecado, pero todavía aún sigo haciendo sacrificio para poder obtener la salvación. Esto es como si vos y yo todavía no estamos seguros de que si morimos hoy, no sé dónde voy a ir. No sé si todavía me merezco el cielo. Sabés que muchos distorsionan esto, ¿sí? Y predican el evangelio de la prosperidad, que si vos te metés a la iglesia evangélica, está Ramón. Perdón. Está Ramoncito. Sí, ¿Me escuchás, no, Ramón? ¿Y Adriana? Sí. Entonces. Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Bien. Pensé que se habían dormido. No, estoy escuchando muy bien, Bueno, dice que... Perdón. me domino. Bueno, acerca de que ellos estaban comiendo la comida a los ídolos, ¿sí? No sé qué estaba diciendo, pero bueno, me distrajo. Lau fue la que me trajo. Ay, quería, yo le sacaba el celular. Le estaba sacando el celular y estaba Ramón ahí. Bueno, no sé qué estaba diciendo, qué ejemplo estaba poniendo, pero bueno. Acerca de que acá tenía una queja, ¿no? Y después me conectás la batería, ¿no? Por favor, que se está por apagar. Acerca de esta iglesia que tenía esa queja de que estaban comiendo comida sacrificada, ¿no? Ahora me acuerdo de lo que estaba diciendo acerca de que muchos se meten a una iglesia, ¿no? Porque te va a ir bien y vas a prosperar y te va a ir bien. Y si vos das, te vas a recibir el doble. Hay muchas ramas, muchas doctrinas que enseñan esto. Y que si vos tenés se acercan porque uno de los dos tiene una enfermedad, o se acercan porque tiene un hijo así o asá, y sabe que si van a salir y después se van, pero no saben lo que realmente lo que es el cristianismo, ser un seguidor de Jesús o un discípulo de Jesús. Y acá estaban ellos inclinándose, o sea, vos ponete a pensar en el punto anterior acerca de lo que lo elogiaban.
Y ahora tienen una queja que ellos estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos y se permitían la fornicación. ¿Vos te pones a pensar esto? Esto es como decir, mira, estoy sirviendo en la iglesia, estoy siendo de bendición, estoy discipulando a 3 matrimonios, estoy encargado de un grupo de jóvenes, de ministerio, de matrimonio, etcétera, etcétera. Estoy sirviendo, pero aún así yo estoy engañando a mi esposa, le estoy siendo infiel, ¿no? Y estoy provocando la fornicación. Y que esto lo permite en la iglesia. ¿Vos te pones a pensar esto? ¿Sí? Que las autoridades aprueben esto. No, pero Guillermo sigue ofrendando. Guillermo sigue siendo fiel a sus discípulos, a los que él sigue predicando, él sigue aferrado a Cristo, pero tiene eso, que está engañando a su esposa, que está haciendo negocios turbios, que está inclinado a esto de comprar, no sé, algo ilegal. No. Te estoy dando el ejemplo de hoy. En ese momento ellos estaban inclinándose a esas cosas que eran en ese momento, ¿sí? Y la fornicación que empezó desde siempre existió, ¿no? Acerca del adulterio, la fornicación, que ya lo hemos hablado en Colosenses, ¿no? Acerca de esto. Pero ¿sabes qué? Esto sucede por amor al dinero. La iglesia permitía esto, ¿no? Para no ofrendar a aquellos miembros que tenían buena posición económica y ofrendaban a la iglesia. Ofender. ¿Sabés que de una forma ellos ofendían a la iglesia? Por más que vos seas dadivoso, ofrende, sea de una persona con un corazón de dar, pero aún así hay algo que convive con vos y conmigo que sería el pecado, a Dios encajaríamos en la iglesia de Pérgamo, ¿no? La espada de dos filos que con su palabra penetra y te dice las cosas, tiene un elogio para darte a vos y a mí, como lo tuvo con los de Pérgamo, pero también tiene esta queja, ¿no? Tiene que sos dadivoso, sos hospedador, sos discipulador, sos evangelista, pero estás haciendo esto y esto que está mal, ¿sí? Estás ofendiendo el nombre de Cristo, estás pisoteando el nombre de Jesús. Entonces, no importa la posición económica, vos no te vas a ganar el cielo por tener dinero, como muchas iglesias practican esto, ¿no? Así que doctrina de Balaam, la otra, doctrina de los nicolaitas, como dijo Lau, acerca de, como en Éfeso, que aborrecían a los nicolaitas, igual que el Señor, ¿no? Pero Pérgamo permitían que ellos estuviesen dentro de la iglesia, confundiendo a los creyentes puros, reales, auténticos. ¿Vos te imaginás que estamos en la congregación, ahora no podemos, pero imaginémonos en la iglesia y que estemos todos congregados y Esteban está delante mío y está escuchando muy atentamente la predicación y está el pastor o está un servidor o un pastor de otra iglesia o una persona que Dios lo utiliza grandemente, está muy concentrado y que yo de atrás en el oído le diga lo que está diciendo es mentira. Lo que está diciendo él es una abominación, eso no es real, y le llene la cabeza y le, ¿no? Estoy confundiendo, ¿no? Y así había en esta iglesia, ¿sí? Así había que, de una u otra forma, permitían que estaban confundiendo la doctrina de eso. Acá en esta iglesia, no, vení a esta iglesia, pero acá no te dejan hacer esto, esto y esto. Acá que una mujer no predique eso, en otras predican y acá no. Bueno, y que yo empiece a fomentar, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que tenían esa doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Estaban de una u otra forma distorsionando, como dijimos, o confundiendo a esos creyentes dentro de la iglesia, ¿sí? Decían que solo podía tener seguridad de salvación, solo con el nombre de Jesús sin tener en cuenta la conducta, ¿sí? Eran como unos herejes, llamémoslos de esa forma, ¿no? Eran herejes, ¿no? Que distorsionaban o confundían, ¿no? Lo que era real, ¿sí? Seguimos, avanzamos porque el tiempo estamos... Su exhortación, ¿no? Su exhortación. Dice así el capítulo 2, verso 16.
Seguime con tu vista a la lectura. Por tanto, dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Vemos dos cosas, una obediencia inmediata y poner su problema en manos de Jesús. ¿Sabés que ellos lo exhortaban, ¿no? Porque tenían una obediencia inmediata que era arrepentirse, tenían que arrepentirse, debían expulsar, ¿no?, la herejía de la iglesia. Tal vez esto iba a traerle más persecución, más problemas, ¿sí?, más confusiones, pero ellos debían arrepentirse a esto, ¿sí? Debían expulsar cualquier tipo de herejía, cualquier tipo inclinado a estas cosas, ¿sí? Entonces había que tener una obediencia inmediata, ya, al instante, ya, ¿sí? Entonces eso es lo que debían hacer. Y la otra, como vemos en pantalla, poner su problema en manos de Jesús. Vayamos a 1 Juan 5:16, vamos a meditar un poquito en esto, acerca de poner su problema en manos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, el que me lo puede, me interrumpe y me lo lee. 1 Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Claro, ¿no? ¿Sabes qué? La iglesia, ¿no? Sabemos, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y en ella debíamos hacer lo que dice su palabra, no otra cosa. ¿Sí? Pelearé con la espada de mi boca, o te arrepientas, o yo vendré y haré la limpieza por medio de mi palabra, dice. Traeré juicio severo a los que no obedecen. Dice así. Traeré juicio severo a los que no obedecen. No, obedezcan. Obedezcan, dice, ¿no? Bueno, lo tengo. 1 Juan 5:16. Sí. No, No. ¿No dice? No es 5:16 eso. Entonces me equivoqué con el pasaje. Pero, ¿cómo decís que dice? Que va a traer juicio severo a los que no obedecen. A ver, para. A ver. No. Si no, vendré a ti pronto y pelearé con ella con la espada de mi boca. Eso es. ¿Sí? El Señor nuevamente claro y preciso para con los que el tratamiento de que debemos dar a estos casos, ¿sí? De arrepentirse, y yo vendré y haré limpieza por medio de mi palabra. Acerca de eso, ¿sí? Entonces, los problemas hay que ponerlo en manos de Jesús. Como dice ahí en el capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Recompensa. Vamos con la recompensa. Recibirán del maná, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿no? Mirá la recompensa que nos está dando el Señor Jesús por medio de su palabra. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le haré una piedrecita blanca. Ahora vamos a meditar en eso. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino ¿quién? Aquel que lo recibe. La recompensa.
el maná escondido, dará a los vencedores el maná escondido. ¿Sabés que el maná, al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca? ¿Sí? Esta promesa es doble, ¿no? Esta promesa, esta recompensa que van a recibir del maná escondido. Vamos a leer el capítulo 6. Mira, capítulo 6 de Apocalipsis. No, para. A ver, un segundito. Juan, perdón, no Apocalipsis. Juan capítulo 6, versículo del 31 al 35. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, perdón, del 31 al 35. A ver acerca de lo que dice, ¿sí? A los vencedores, maná escondido. Vamos a leerlo, a ver. 6, Capítulo 6. 31. Al 35. Nuestros padres comieron el maná en el Bien, desierto, hecha. Sí. como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque Bien. el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, vamos a meditar un poquito eso. 31, 36. Vamos a meditar en esto, ¿no? Acerca de que, ¿cuál es el sustento espiritual? ¿Cuál es? ¿Cómo el sustento espiritual? No entiendo. ¿Cuál es lo que está hablando ahí Juan, capítulo 6? Jesús mismo. Bien, Cristo, ¿no? ¿Y qué dice? Para que yo lo estoy buscando, que lo tenía, no lo tenía. No, Yo soy el pan de vida. Claro, Él es el pan, Él es el sustento espiritual, es Cristo, ¿no? Porque mirá lo que dice ahí, dice, nuestros padres comieron, ¿no? El maná en el desierto, hablando acerca del Antiguo Testamento, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, ¿se acuerdan, no? Bueno, ahí estaba, si no me equivoco, en Éxodo, ¿no? 16:4 y 15, hablando acerca de lo que ellos le dio maná del cielo, ¿sí? Ahora, el 32, dice así, Jesús le dijo, de cierto te digo y te confirmo, ¿no? De cierto, una doble afirmación. No os dio Moisés el pan del cielo, ¿no? Moisés fue el que le dijo, vendrá maná del cielo, ¿no? Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vos mirá Jesús, dice, mi Padre está dando el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese pan del cielo? ¿Cuál es? Él. Él. Jesús. Bien, bien. Por eso digo, vamos al 33 ahora. Porque el pan de Dios, ¿quién es el pan de Dios de vuelta? Jesús. Bien. Es aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Danos siempre este pan. No, perdón. Y da, me equivoqué con el 34. Porque el pan de Dios, que es Jesús, es aquel que descendió del cielo. Y da vida ¿a quién? Al mundo. ¿Se acuerdan en Efesios que dice, Él os dio vida cuándo? Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, una nueva vida. ¿Cuándo? Esa segunda de Corintios 5:17, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Lau? Ese es... No lo busque, pero... Una nueva criatura. Y Él os dio vida cuando está... Que somos Segunda nueva Corintios 5:17. Pero bueno, eso se me vino a la mente. Entonces,
cuando nosotros no teníamos vida, ¿no? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida, una nueva vida. ¿En qué? En Cristo. Entonces, esa persona, amén, dice Ramón, porque el pan de Dios, el que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿sabes que Él el que da la vida? Una nueva vida, el Señor Jesús. Y el 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué creían eso es lo que le dicen los discípulos, ¿no? Diciendo que Él es el pan de vida, danos ese pan. Los discípulos no estaban entendiendo, ¿no? Era Él mismo. ¿Se entiende? ¿Ustedes llegan a comprender eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Entonces, vamos de nuevo. El 32, Jesús le dijo, te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es ese pan del cielo? Jesús. El 33, porque el pan de Dios, que es Jesús, es aquel que descendió del cielo, que es Jesús, y que da vida al mundo. Él es el que da la vida, ¿no? Una nueva vida. Y le dijeron, el 34, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, y ahí tenés que tener remarcado, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sí? Acerca de esta, recibirá el maná escondido, ¿no? Recibirá el maná escondido. El maná escondido es eso, ¿no? Que es el mismo Señor Jesús, ese es el sustento que uno necesita espiritual, es Cristo que uno necesita. Yo no sé si vos te pones a pensar, pero nosotros, así como en el Antiguo Testamento ellos necesitaban el maná para alimentarse, vos y yo necesitamos a Cristo todos los días, conocerle un poquito más para alimentarnos espiritualmente. En mi caso, alimentarme materialmente es un hábito que lo hago bastante bien porque cada vez aumento más de peso. Tiene que estar relacionado el alimento, ¿cómo se dice? El alimento Espiritual con el carnívoro. Ahí está. El alimento que estoy bien con el alimento espiritual, pero estoy con, se ríe, estoy con el alimento, ¿cómo se dice, Lau, que me olvidé? Físico. Físico, ponele. El alimento físico estoy más que bien. Más que bien. Ahora, tengo que parar. Si yo llevara, ¿no?, el alimento espiritual más que el alimento físico, ponele, estaría mejor. ¿Entienden? Entonces, acá dice, somos más que vencedores porque tenemos van a recibir ese maná del cielo, ese que es escrito todos los días, escondido, ¿sí? Ahora, 2, acerca de la piedrecita blanca. Presta atención. ¿Recibirán qué? Una piedrecita blanca. La piedra blanca era una piedra que se daba a un hombre que había estado en un juicio, que era declarado inocente, o un esclavo, que quedaba libre, o un ganador de una carrera. ¿Se le daba qué? Una piedrecita blanca. O a los guerreros que volvían a una guerra. ¿Por qué le daban, creen ustedes, una piedrecita blanca? Ni idea. Piensen, a ver, ¿por qué le daban eso? Como una medalla de honor. A ver, ¿quién más? A ver, Ramón, te escucho. Adriana. Escribían un nuevo nombre, dice, pero no sé bien por qué es el motivo, ¿no? A ver, ¿por qué le daban? Vamos a leerlo. Como una identificación que tenían eso. Bien, bien. Es así. Mirá lo que dice, vamos a leerlo de nuevo, el 17, el versículo 17 del capítulo 2, el último. El que tiene oído, oiga. Vamos a leer todo para poder analizarlo, ¿no? No solamente el que tiene oído, oiga. ¿Qué cosa? El espíritu que dice a las iglesias. Vos y yo tenemos oído. Estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y el espíritu que dice a las iglesias, el espíritu que te dice a vos y a mí, ¿qué cosa? Al que venciere, o sea, ponete en esta escena,
no te distraiga. Al que venciere daré comer el maná escondido del cielo. ¿Vos comés el maná todos los días? Como comían ellos. Yo, Dios mediante, estoy comiendo todos los días el maná del cielo. Estoy todos los días teniendo un tiempo a solas con mi Jesús. A solas. ¿No? Daré, entonces, al que venciere daré comer el maná escondido. ¿Y le daré qué? Una piedrecita blanca. No te distraigas. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué creen ustedes que a estas personas, ¿no?, que habían estado en un juicio, ¿no?, y después se declararon inocentes, le daban una piedrecita blanca? A un esclavo, ¿no?, un esclavo que quedaba libre, le daban una piedrecita blanca. Al ganador de una carrera, ¿no?, porque ellos, ¿no?, a los cristianos, ustedes saben que era el hazme reír de en ese momento, ellos lo tenían como juguete o lo prendían fuego vivo, ¿no? Pero al ganador de una carrera le daban una piedrecita blanca. O a los guerreros que volvían de una guerra y salían victoriosos, le daban una piedrecita blanca. ¿Ustedes qué creen que era esa piedrecita blanca? Piensen, no es fácil. ¿Una de libertad o no? Estoy Una nueva suponiendo, vida. no lo sé, pero A ver, porque se podía vamos escribir. de a uno. A ver, Laura, ¿qué me dice? Estoy suponiendo porque no lo sé, pero tal vez porque se podía escribir, entonces, por ejemplo, un esclavo llevaba como la identificación escrito de que ahora era libre. Sí, pero ¿qué le daban eso, esa piedrecita blanca? ¿Qué era? Una nueva vida. ¿Una La qué? garantía, Un galardón para mí. Mirá, ¿le hago una seña? Una medalla. A ver. Bien, Alicia, bien, bien. Medalla. Una medalla. Era como una medalla. No era en sí una medalla, ¿no? ¿Qué le dan al que gana una carrera? Dar una medalla. Una medalla. Por ahí al ganador le dan un trofeo y a los que no, a los otros le dan una medalla, ¿no? Ponele, ¿qué le pasa a la Argentina que siempre sale subcampeón? ¿Qué le pasa, Miguel? Medalla y medalla. Laura se ríe. ¿Qué le dan? Medalla no. ¿Y cómo salen los jugadores? ¿Llorando? No, Sí. porque salieron segundo. ¿Sabés qué? A estas personas que Jesús dice en el versículo 17 del capítulo 2, al que venciere, que le va a dar el maná escondido, el maná de todos los días, y que van a recibir una piedrecita. ¿Sabés que vos y yo vamos a tener una victoria que nos va a dar una piedrecita con escrito un nombre nuevo? ¿Sí? Un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo al cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Vos sabés que a los que están casados, ¿qué tienen en su mano izquierda los hombres y en su mano derecha la mujer? El ¿Qué anillo. tiene? Alianza. Una alianza. O la mano izquierda los dos, no sé, muchos se lo ponen en la derecha. Laura me dice, la mano izquierda los dos. Es verdad, sí, la mano izquierda. Bueno, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? La alianza. El anillo. Bien, un anillo, una alianza. ¿Y qué tiene? Si se lo sacan, ¿tiene algo grabado eso? Sí, la fecha. Tiene algo grabado. ¿No? Que tiene un significado, me imagino. Bueno. Vos sabés que el Señor Jesús dice que vos y yo vamos a tener una piedrecita escrito, un nombre nuevo. ¿Para qué? ¿Cómo lo hice pensar este lunes? No se van a conectar más porque le estoy haciendo pensar mucho. No, pero está genial, así que no te hagas pensar. Vos sabés que a mí me gusta hacerlo así porque uno piensa, ¿no? Y que nos equivoquemos, yo me equivoqué un montón de veces, ustedes se dieron cuenta que no estuve muy estudiado este tema, lo leí 2 veces, lo profundicé, lo hice, pero no lo repasé como para poder darlo como a mí me gusta, pero bueno, Dios es el que guía, no hay su palabra.
si ofendo a alguien por hacerlo pensar o algo, perdón. Pero, ¿qué quiere decir acerca de esto? ¿Una nueva vida? ¿Y por qué viene hablando él? ¿Qué viene hablando él? Es una recompensa eso. Ahí está. ¿Dónde estamos? Estamos acá el título. ¿Qué dice? Claro. O sea, es el galardón que Para va que a lo dar vean a acá. nosotros. Así me ven a mí, porque el título parece que no lo leen. Ahí está. Recompensa. Ahí está. ¿Qué era? Ahora no tenés para leerlo. Una recompensa. La recompensa. Como el guerrero que sale victorioso le dan una recompensa, ¿no? Porque alcanzó su meta, al esclavo que quedaba libre, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que le daban una recompensa. Entonces, a nosotros el Señor Jesús nos va a dar una recompensa, que somos privilegiados, que es una nueva vida que tenemos, ¿no? Que vamos a resucitar con Él, ¿no? Si estamos muertos, vamos a resucitar con Él, si no, vamos a hacer, si viene el Señor, que ya por los tiempos que estamos viviendo, el Señor está cerca, vamos a ir con Él directo, ¿sí? Con cuerpos glorificados, y vamos a estar por Él con la eternidad, ¿sí? Así que, ¿cuál es la conclusión? Vamos entre todos vamos a dar la conclusión. ¿Qué pasaba con estos creyentes de Pérgamo? Los creyentes tenemos, ¿no?, que tener, ¿qué? En primer lugar, que ellos no lo negaban. ¿Qué era? No entendí. A los creyentes. Los creyentes, ¿qué tenemos que tener en primer lugar? La Los fe. de Pérgamo no lo negaban. La fe. La fe. La fe. La fe en el Señor. Bien. La fe. Vos y yo todos los días, no importa la situación en que estamos, no importa lo cargado que estamos en el día, no importa los llamados que hemos recibido, los mensajes que quizás algunos mensajes son agresivos, quizás en nuestro caso, porque a veces los pacientes se ponen no importa, por eso vuelvo a decir, no importa la situación a veces, de que todos los días sabemos que son distintos unos de otros, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es fe. ¿Por qué? Porque confiamos ¿en qué? En las promesas de Dios. En el Señor. En el Señor. El Señor. Aquí otros que no tienen esto, lo que voy a decir. Nosotros sabemos a quién acudir. A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un niño se pierde en la playa? ¿Qué hacen toda la gente? Bien, dice Adriana, empiezan a aplaudir. Empiezan a aplaudir. ¿Por qué? Empiezan a aplaudir. Se perdió, y empiezan a festejar. Para llamar la atención del papá. Para el papá. ¿Por qué? Para ver si es tu hijo el que se perdió. Porque para eso es el papá y está aplaudiendo y es tu hijo que está llorando perdido. Hay muchos que aplauden y era el hijo que está llorando. Se habían olvidado que se había llevado el hijo a la playa. ¿No? Esto que alguien dijo, no escuché quién, de llamar la atención. Me gustó esa frase. Nosotros tenemos, como dije, fe. Todos los días tenemos que tener fe. Y si no la tenemos, porque se puede pedir, Señor, aumenta mi fe, como le decían los discípulos, ¿no? Entonces, tenemos que las promesas de Dios, ¿dónde están? Acá, escritas. ¿Sí? Tenemos acá escritas, ¿sí? Entonces, sabemos a quién acudir, que no todos tienen eso. El niño perdido en esa playa, no llorando, buscando a alguien, ¿no? Porque no tiene su padre, se encuentra como desesperado. Ahora, cuando encuentra al padre, ¿qué hace? Va a acudir a qué, abrazarlo, al consuelo, al abrazarlo, ¿no? Imagínate esa escena. Así tenemos que hacer nosotros todos los días, ¿sí? Si nos vemos que nos estamos inclinando, enfriando, y más en este tiempo, Andrea fue muy sincera en el WhatsApp, y yo sé que es así, que a veces tenemos esos desánimos. ¿Está mal? No. Y está mal que a veces estemos, wow, re bien espiritual, y a veces estamos medio fríos, que a veces, mira, hace 2 días, y le dice el esposo a la esposa que no estoy haciendo mi devocional, no estoy orando, tenemos que orar. Y esta conversación que está buena,
uno tiene que estar todo el tiempo animándonos, ¿no? Y esto es lo que uno dice, bueno, yo tengo a quién acudir. ¿Vos sabés que muchas personas no saben a quién acudir? Nosotros, siendo hijos de Dios, sabemos a quién acudir. Tenemos un Padre que nos va a abrazar. Tenemos a un conciliador, tenemos un abogado justo, tenemos a una persona que pagó todo el sacrificio que nosotros debíamos pagar. ¿Entendés? Entonces, ese consuelo, ¿no? Y ese desahogo de cuando el hijo abraza al padre, así debemos hacer nosotros. Estoy cargado, no sé cómo hacer, estoy frío, estoy con problemas, tengo un montón de problemas, tengo problemas de salud, tengo problemas financieros, tengo problemas con familiares como Adriana, como tanto, estoy cargado. Bueno, tenemos un padre que nos va a abrazar, tenemos a alguien a quien acudir que no todos tienen. Entonces, ¿cuál es el problema de que tenían esta iglesia? Porque nosotros nos tenemos que comparar con todas las iglesias. De todas las iglesias el Señor nos habla. La iglesia de Éfeso, seguramente Dios te habló. A mí Dios me habló un montón, la iglesia de Éfeso, ¿no? Las quejas que tenían contra esa iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia perfecta, pero aún así lo elogiaba, lo exhortaba, la recompensaba de una forma extraordinaria, ¿sí? Y me encantaría estar todo el tiempo acampando en la iglesia de Esmirna, porque era una iglesia perfecta, pero muchas veces estoy en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que eran fríos, ¿no? O a veces estoy en la iglesia de Pérgamo, que a veces se están inclinando a la tecnología, si vamos a ponerlo hoy en día, ¿no? Que estoy inundado en la serie, estoy inundando en el fútbol, estoy inundando en mi trabajo, en esto, en lo otro, ¿no? Entonces, dice que además en esta iglesia debían, ya vimos todas las quejas y demás, pero debemos esforzarnos para ser vencedores. Y que esas doctrinas, como ellos inclinados a Balaam y a los nicolaitas, ¿no? Esas cosas que a veces uno se inclina, ¿no? Debemos volver al camino. Debemos volver al camino que sabemos que lejos es perder tiempo. Lejos es angustiarnos, tener problemas y no saber a quién acudirnos. No sirve de nada, ¿no? Saber todo y no ser obediente. No ser obediente. El que tiene oído, oiga. ¿Qué cosa? El espíritu que dice a las iglesias. El que tiene oído. Yo sé que vos y yo tenemos oído y oímos, y a veces nos cuesta ponerlo en práctica. Oremos y digamos, bueno, Señor, acá estamos, ¿sí? Somos fieles, como en esta misma iglesia. Vimos una página anterior como los elogiaba, una página después la queja que tenía para ellos. ¿Qué será la queja que Dios tiene para vos y para mí? ¿Qué será la queja que tiene de qué quejarse de las cosas que quizás a veces uno hace mal? ¿Sí? Te animo a que puedas todo el tiempo ser fiel a Él, que acudas a Él, que tu fe aumente, que le pidas por más fe y que todos los momentos podamos descansar en Él, que Él va a darte, ¿no? Como le daba el maná, ¿no? Y la piedrecita blanca. ¿Sí? ¿Oramos? Padre bueno, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que penetra. Y Señor, sabemos que cuán imperfectos somos a veces, Señor. Señor, que tu Espíritu hoy nos pueda discernir de lo bueno y lo malo. No sé qué quejas tiene para mí. No sé qué queja tiene para mis hermanos. Pero seguramente tú elogias lo bueno de cada uno de nosotros. Y quieres que saquemos esa cosa que nos hace perder tiempo, que las cosas que a veces nos atrapan. Señor, bendícenos, Señor. Danos fe, que nos podamos arrepentir, que podamos confesar, que podamos pedir ayuda. Padre, gracias por este tiempo que podamos compartir con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que la puedas guardar de todo mal y que todos podamos en todo tiempo acudir a ti, Señor. Gracias por Cristo, por nuestro Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias, Guille. No, por nada.